Ok. Ya vi que algunos ya se anotaron. Muy bien. Mente, como 5 conectados. Vamos a esperar un minutito, 2 minutitos máximo para que se conecte el resto. Y vamos a continuar un poquito con lo que viene siendo el ahorro energético o en procesos de instalaciones. Adicional a lo que les comenté, ¿verdad? De los consumos, pues es importante verificar cuánto nos están entregando CFE realmente de potencia o de wattaje, ¿verdad? Cuánto nos están entregando para poder verificar si nuestra instalación pues es lo suficientemente de buena calidad como para aguantar esas variaciones que de repente nos entrega CFE. Mister, una pregunta, perdón. Es que no me pude conectar a tiempo a la clase anterior, pero quería preguntarle ahorita que están hablando de todo este tema, ¿verdad? No sé qué tanto dijeron, lo podré ver ya ahí en la clase grabada, pero le iba a preguntar, yo tengo un conocido que compró un aparato como, pues una clavija, ¿verdad? O sea, como si fuera una lámpara de, no sé, de clavija. ¿Ah? Y le dijeron que lo conectara como a pues al tomacorriente principal, no sé cuál es el principal o cómo se determine, y le sale menos de luz, no sé cómo, no sé qué es en qué le ayuda eso, o qué sea ese aparato, no sé qué es, la verdad. Es un diablito. Así es, ese va en el medidor. Esa es la fuente principal. Si es un diablito, pues lo único que está haciendo es que no pase por el medidor el consumo, ¿verdad? O sea, está siendo un puente entre lo que registra el medidor y su corriente, pero no creo que sea un diablito. No son tan eficientes, esos equipos que comercialmente, pero son a base de capacitancia, de capacitores. Entonces, lo que hace ahí es regular la variación de voltaje, ¿sí? Para que no haya variación de voltaje en los consumos. Así a la hora de nosotros consumir, pues no haya ese cambio brusco de voltaje, y lo que hace es que tengamos un consumo pues más moderado. Pero Estable. más lineal, sí, más estable, sí. Entonces es un regulador. Probablemente sea un regulador, ¿sí? Pero sí, esa base de capacitancia, pero no son muy, pues ahora sí que no hay gran diferencia, ¿sí? O sea, se tendría que hacer un estudio particular con una serie de capacitores especiales y eso se instalan en los negocios, sobre todo donde hay unas mini estaciones o unas subestaciones para una empresa, ¿verdad? Ahí se instalan todo ese tipo de cosas para que se estabilice el consumo, o sea, sea lineal, o sea, no haya esos brincos de corriente o de voltaje que incluso nos pueden dañar nuestros equipos, ¿verdad? Cuando hay una inestabilidad, por eso se dice que cuando hay tormentas eléctricas desconectes todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo servicio de CFE te puede incluir esas descargas eléctricas que se tienen y pueden dañar tus equipos, ¿no? Entonces, derivado de ese tipo de cosas, se han diseñado, yo los he visto, eso que usted dice, los he visto en SAMS, ¿sí? Que dice que ahorra energía, lo conecta a su tomacorriente, incluso dice que cualquier tomacorriente, ¿sí? Lo conecta al tomacorriente y pues le va a ahorrar energía.
no son muy efectivos. A lo mejor, pues el caso de que haya mucha variación en la casa de la persona, del amigo que usted comenta, pues a lo mejor sí le está regulando eso y pues se ve, ahora sí que el consumo se ve la diferencia, ¿verdad? Entonces, pues ahí sería cuestión de CFE, ¿no? Que arregle en la entrada en la mufa. Ah, ok, sí, porque yo le digo, pues no sabía qué era, ¿verdad? Y no, pues Diablito no es porque le digo, lo compré en una tienda, ¿no? Así, normal y pues me lo recomendó en algún momento, ¿verdad? Yo no le hice caso, pues no, yo realmente no pago mucho de luz, generalmente nunca, no estoy en mi casa en todo el día, ¿verdad? Estoy trabajando, pero de ahí en fuera, eh, pues sí, me llamó la atención, ¿verdad? No sabía qué era ese aparatito. Sí, habría que verificar realmente qué tipo de componentes contenga, ¿verdad? Puede ser reguladores, como usted comenta, puede ser capacitores, puede ser inductancia para poder regular por ahí la corriente y el voltaje, de tal manera que pues sea no sea una muy variante relación de corriente. Sabemos que lo que nos entrega CFE es corriente alterna. Hay una variación de corriente con respecto a lo que consumen nuestros equipos. Puede fluctuar entre 110 y 115 volts, que es la normal, ¿verdad? O 120 volts, hasta 120 volts. Puede llegar picos, incluso puede llegar picos más altos de 130 volts, según lo que nos esté generando la entrada de la red eléctrica, ¿verdad? Como les digo, habría que tener un equipo de medición que nos registre el consumo diario, por decir, para saber qué variación nos está entregando. Y pues estos equipos de medición puede ser un voltímetro, pero con registro de memoria, ¿verdad? O puede ser un osciloscopio que nos esté registrando el tipo de onda que nos está entregando el CFE. Puede ser onda cuadrada, puede ser onda triangular, puede ser onda sinusoidal. O sea, dependiendo todo eso, es muy variante y a eso es lo que yo me refería con los procesos de instalación interna y por los procesos de instalación externa, ¿verdad? Muchas veces, en nuestra colonia, pues supuestamente el consumo está considerado para cierta cantidad de viviendas, cierta cantidad de consumo, y empiezan a haber más consumidores, entonces los transformadores que tienen CFE en los postes, pues ya a lo mejor no dan el suficiente suministro para todos por igual, empiezan a decaer su suministro. Y es donde empiezan a fluctuar, dependiendo del horario de consumo, pues los cambios de entrega de potencia que nos dan a nosotros, ¿no? a cada casa. Y pues hay que tener en cuenta todo eso. También, igual porque a mí me ocurrió en una ocasión, se los comento, en una de mis instalaciones de unas líneas de luz, de focos, entró termita y se comió el cable, se comió el forro del cable, ¿sí? Yo no me preveí en ese aspecto y no compré cable que no sea contra la termita, ¿verdad? En ese entonces. Y lo que pasó fue que pues tenía fugas de corriente. Tenía un pequeño, pues se podría decir un pequeño cortocircuito que me estaba consumiendo corriente. No tan fuerte como para quemarme la instalación, pero sí había esa fuga de corriente, ¿sí? Entonces, pues se me estaba consumiendo constantemente la corriente. Entonces, pues tuve que cambiar toda esa línea de cable, busqué cable que fuera
pues protegido contra la termita para que no volviera a ocurrir esa parte, y pues tuve que fumigar contra la termita en toda mi casa, ¿verdad? O sea, no me quedó de otra. ¿Sí? Entonces, son detallitos que de repente pues ocurren sin que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? Y esto nos está consumiendo la instalación eléctrica que tenemos en nuestra casa. Entre más antigua sea la instalación, pues más riesgo hay de que ocurran estas cosas. Porque pues como va pasando el tiempo, nuestra época, pues cada vez se están haciendo cosas que evitan esta situación. Por ejemplo, yo en mi casa, cuando yo la compré en obra negra, ¿sí? Y estaba muy deteriorada lo que es el mangueraje para meter el cable, porque pues como fue vandalizada por niños, lo puedo decir que así, quemaron las mangueras, agujeraron el blog, eran niños que salían de la secundaria, y pues así es la juventud, quería pues tener un lugar donde llegar a, a no hacer nada o a jugar o a hacer lo que fuera, ¿verdad? Entonces, después de que yo compré mi casa, pues tuve que hacer una limpieza extrema de todo el muro que había y tuve que contratar un albañil que me remanguereara algunas cosas, hacer algunas remodelaciones con respecto a la instalación eléctrica, y posteriormente el eléctrico que contraté yo en ese momento, le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero que me metas cable normal en mi instalación. Entonces, por lo regular, si ustedes conocen más o menos de algo de electricidad, los cables se miden en calibres, ¿sí? Y entre menor sea el número del calibre, es más grueso el cable, ¿sí? Entonces, yo pedí que en vez de cable 12, que normalmente ponen en una instalación para contactos eléctricos, me pusieran cable 10. De esa manera, aún así, de esa manera, pues como es más grueso el cable, es menor la resistencia, por lo tanto es menor el consumo, ¿sí? Igualmente para las líneas de luz, las líneas de los focos de iluminación, meten por lo regular cable del 14. Yo les pedí, no, méteme cable del 12. A lo mejor me estoy excediendo, pero a la larga me estoy ahorrando electricidad, ¿sí? Entonces, por lo regular, una casa con una instalación normal, en sus líneas hacia los tomacorrientes, tienen cable del 12, y pues, en sus líneas hacia los focos tienen cable del 14. Entonces, incluso hay otros pues, ya más chuchos, los constructores que se ahorran todavía más y le meten cable del 16 a los focos, ¿no? Entonces, para que pues conducen electricidad, se calientan un poco más, producen mayor resistencia, producen mayor consumo, ¿sí? Pero al final de cuentas, pues el cliente que compra la casa, pues no va a andar verificando qué cable le pusieron a la instalación eléctrica, ¿verdad? Por eso se funden los focos, mister, pregunta. Puede ser. La variación del voltaje es muy importante, ¿sí? Pero también la resistencia del cable. Entonces, Porque yo en mi casa tengo ese problema, cada rato se funden los focos, no me duran, no sé, un mes, 2 meses, no sé exactamente, ¿verdad? No me he puesto a medir el tiempo, pero sí, seguido tengo que cambiar los focos de ciertas partes de la casa, no, ya me di cuenta también de eso, o sea, ciertas partes de la casa tengo que estarlos cambiando porque se funden inmediatamente. bueno, otra cosa, por ahí Bueno, yo tenía entendido de que, bueno, eso solo yo lo sé, de que algunos focos se te funden porque tienen horas de vida, o sea, no tienen días, o sea, podríamos decirle que tienen 2,400 horas de vida, o a lo mejor hasta más algunos.
Y pues eso tú dices, oye, pues es bastante, ¿verdad? Pero, o sea, resumido en horas, sácale, supongamos si lo tienes a las 24 horas, pues hay cuenta, a la larga, pues se te va consumiendo. Algunos focos no se funden, sino que pierden su iluminación. Por ejemplo, me tocó ver, mi abuela usa el foco LED. Esos, no me acuerdo, creo que son de 4,000 horas, algo así. Y ya de cuenta, a ella se le pasaron las 4,000 horas y en lugar de usar blanco, como lo usan los LED, al usa verde. O sea, en algunos no se funden, en algunos pierde su iluminación. Y otro de los detalles también puede ser una mala instalación eléctrica también, ¿verdad? Porque muchas veces los conectan al revés, ¿sí? Conectan la corriente eléctrica. Por lo regular no afecta demasiado, pero hay, cuando hay unas corrientes que llaman corrientes parásitas, cuando se conecta al revés el foco, están constantemente pues como si estuvieran constantemente prendidos, pero no lo suficiente para que iluminen, ¿sí? Entonces, es lo que está diciendo Rigo por ahí, que se está consumiendo sus horas de vida. Hay focos que como que de repente como que prenden un poquito y se apagan, prenden un poquito y se apagan, o sea, como que hacen un destello. Sí, eso sí lo he visto, es lo que le iba a decir, porque pues no, pues como le comentaba hace rato, yo estoy casi todo el día trabajando, entonces no uso, ¿verdad? Mucho, pues la iluminación en la casa, pues en sí, aparte, pues no, ¿verdad? No, o sea, bueno, no los uso tanto, pero eso pudiera ser, entonces, esa mala instalación, porque sí he visto que de repente así apagados hacen como un destello, ¿no? Ok, entonces ahí pues lo conveniente es contratar ahí un eléctrico que le cambie la conexión en el foco, ¿verdad? No tanto en el apagador, ¿no? Sino en el foco, cómo está conectado. Si está conectado al revés, probablemente es lo que esté pasando. Y por eso también, pues, producen un consumo constante, tanto de la vida del foco como de la electricidad, ¿no? Lo que dice el maestro tiene razón, compañera. Igual, un foco se va a activar independientemente pongas invertida la conexión, pero ya analizando hay que checar cuál es la línea positiva y cuál es la línea negativa para hacerle llegar a las terminales de cada base de roseta o conexión que tenga el foco, para garantizar e inclusive ajustar bien los tornillos, lo que tenga, para garantizar la iluminación a la perfección. Así es. Lo voy a hacer, entonces voy a llevar ahí algún eléctrico que no lo había hecho en realidad porque pues, en realidad la casa es de renta, ¿verdad? No, pues no tengo mucho jurisprudencia, ¿verdad? Dentro de lo que hay que hacerle a la casa. Pero pues sí, o sea, pues, es molesto más que nada, pero ya por Dios ahí tengo mi stock de varios focos porque ya sé que en algún momento se me va a fundir alguno. No, está bien, igualmente, pues aquí lo que se hace es a cuenta de renta, que usted está metiendo a la instalación de alguien más, ¿verdad? Pues sí, eso sí. Pero bueno, en ese aspecto, qué bueno que salió la pregunta, qué bueno que comentó eso, ¿verdad? Eso es bien importante. Nuestro consumo energético se basa pues en toda la energía que consumimos, principalmente la que más consumimos es la electricidad, ¿sí? Entonces, derivado de eso, pues se vienen muchas cosas. Dentro del proceso de instalación es donde se deben de prevenir todos estos detallitos que en alguna ocasión nos han pasado a todos, ¿verdad? Y sobre todo una instalación la cual ya fue, como puedo decir, que hubo un corto o algo, pues no es conveniente que se arregle en una forma provisional, ¿verdad? Hay que buscar cambiar toda esa parte del cable o esa parte del contacto, donde se quemó, se echó a perder, para que no ocurra que en algún punto, pues, esté conectado en forma directa, o sea, haya un cortocircuito, aunque no sea lo suficiente como para
incendiar algo o quemar completamente el cable. Hay muchas de las veces que puede ser conductores de aluminio, pueden ser conductores de cobre, la mayoría son de cobre, pero pueden ser de las dos maneras. Con el calentamiento llegan a cortarse, se llegan a trozarse los cables, no pasa nada, se deja de tener electricidad ahí, pero cuando no llegan a cortarse y llegan a juntarse el positivo con el negativo, como comentaba, de alguna manera están consumiendo una corriente constante, como si tuviéramos algo prendido todo el día, todo el tiempo, ¿verdad? Entonces eso pues nos va a consumir un exceso de electricidad que no estamos aprovechando. Prácticamente eso, de eso se trata, no la estamos aprovechando, ¿sí? Entonces, muchas de las veces si decimos, oye, no, pues es que me sale un montón el recibo de la luz, pero pues yo casi no estoy en la casa o no tengo nada, no uso muchos aparatos, etc. Entonces, habría que revisarlo en una forma normal. Una de las maneras, y se los doy como tip, a lo mejor algunos ya lo saben, es que nosotros desconectemos todo lo que está en nuestra casa, pero sin bajar el switch de lo que viene siendo el principal, ¿verdad? Porque de otra manera no Interruptor hay general de forma. entrada. Sí, el interruptor general sin bajarlo, desconectar todo y apagar todas las luces y ir a observar nuestro medidor, a ver qué está pasando con nuestro medidor. Y si en nuestro medidor hay consumo, o en algunos son todavía de ruedita, ¿verdad? Que van girando, algunos ya son digitales, ¿verdad? Que va marcando ahí un cierto consumo. Si hay consumo, quiere decir que en nuestra instalación hay fugas de corriente. Hay una fuga de tal manera de que, pues, sin necesidad de estarla aprovechando esa energía, se está consumiendo. Entonces, es una forma de nosotros mismos ir a checar si nuestra instalación no está teniendo problemas o no. Si bajamos la palanca principal, pues ahí vamos a cortar completamente el circuito. Entonces no vamos a saber si más adelante de esa palanca principal, pues hay algún cortocircuito o una fuga de corriente. Bueno, otra de las formas del consumo energético, pues, es la manera en que usamos nuestro automóvil, ¿verdad? Pues, sí, ahí estamos consumiendo, pues, un energético que es a base de hidrocarburos, la gasolina, en este caso. Y, pues, también buscar la manera de consumir menos o trasladarnos menos en nuestro automóvil. Sabemos que ahorita es una herramienta indispensable, ¿verdad? Para nuestra forma de vida, el trasladarnos en algún automóvil. Los colectivos, pues realmente dan mucho que desear, ¿verdad? O sea, casi en todos los lugares, pues es mucha pérdida de tiempo, es mucha incomodidad, es mucha inseguridad, ¿sí? Entonces, optamos por, pues aunque sea que tengamos un coche viejito que nos mueva, con eso tenemos. Pero sin embargo, pues todo eso es importante. Tanto usarlo menos como tenerlo bien afinado, bien de tal manera que el consumo de combustible sea lo menos posible, ahorrar el combustible, pero que sea aprovechado en una forma idónea, ¿no? Entonces, eso también vendría siendo un ahorro energético dentro de los procesos e instalaciones, un proceso de traslado, vamos a decirlo así. Otro ahorro energético, pues eso ya no nos corresponde directamente a nosotros, pero sí le corresponde a la empresa CFE. Es un buen, una planta que, pues, que realmente produzca energía sin que se desperdicie la forma de hacerlo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, nosotros
Yo vivo aquí en Río Bravo, tengo aquí la termoeléctrica. La termoeléctrica ha cambiado sus procesos, su forma de trabajo, en muchos aspectos. Antes consumía, pues, un hidrocarburo que no era gasolina, no era diésel, eh, no llegaba a ser combustóleo, pero le tiraba mucho a lo que es combustóleo. Y este hidrocarburo, que era un hidrocarburo no refinado, se hacía que prendiera unas calderas con este hidrocarburo y con eso calentaba el agua para producir el vapor que generaba la presión y movía las turbinas para generar electricidad, ¿sí? Entonces, ese es el proceso de la termoeléctrica, ¿sí? En este caso, ahorita, después cambió a gas, que es un poco, mucho más limpio, una combustión mucho más limpia el gas que ese hidrocarburo, cambió a gas para poder encender esas calderas y poder generar la electricidad. Y ahorita en la actualidad, creo que todavía está así, volvió a cambiar, pero ahora a combustóleo, ¿sí? Para poder generar esta parte. Pero adicionalmente, aquí en Río Bravo, en Río Bravo y en Valle Hermoso, se construyeron unas termogás, también producen electricidad. Estas termogás utilizan el gas, pero solamente como fluido de presión, no se queman, ¿sí? Estas termogás, el ducto a presión hace que mueva las turbinas, ¿sí? Entonces, ese gas, pues se aprovecha más adelante, o se recicla y se vuelve a pasar por ahí para que se produzca esta presión de gas para mover las turbinas y poder pues, generar electricidad. Otras plantas, como las hidroeléctricas, pues aprovechan la fuerza del mar, las presas, la fuerza del agua en las presas, para poder, con la caída de agua, mover estas turbinas y generar la electricidad. Entonces, así como estas, hay muchas empresas distribuidas en el país y se necesita un proceso de movimiento de algún tipo de fluido para mover turbinas que generen electricidad. En el caso de las energías más limpias, como la eólica, pues aquí aprovechamos la fuerza del viento para mover una hélice que va a mover un generador, una turbina, en este caso es un generador, ¿no? Entonces, en las otras empresas, la turbina es la que hace que mueva el generador y en la eólica, pues la hélice es la que hace que mueva el generador. Entonces, se produce una fuerza mecánica a una fuerza eléctrica. Y en los equipos, que también es importante hablar de ellos, como por ahí Isaí dice, no, yo tengo puras fotoceldas. Bueno, pues ojalá que las esté aprovechando las fotoceldas. Ahorita en la actualidad, el sistema de cogeneración en México está bastante bien. El detalle es que la inversión, pues no todos alcanzamos para poder invertir en fotoceldas, ¿verdad? Ahorita todavía ha disminuido muchísimo el Era costo. mentira, profe, lo de la fotocelda. Pero de perdido se hizo el cargador. Sí, ¿no me lo revisó o qué? Sí lo revisé, pero sí lo está, o sea, que lo que voy es que se lo tiene funcionando. No, lo guardé como experimento. Utilícelo para cargar su celular, que ahorra energía. Aparte que para tener fotoceldas en su
casa necesitaría el permiso de comisión. Usted lo dijo alguna vez, ¿no? Sí, En base a sus consumos. fíjate, hay dos maneras. La cogeneración y la autogeneración, ¿sí? Entonces, en la cogeneración, pues sí tienes que hacer un contrato nuevo con CFE, donde te va a instalar un medidor que te va a medir tanto lo que tú generas como lo que tú consumes, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene el descuento o el ahorro que tú estás teniendo para tu propio consumo. Se supone que nosotros podemos tener una generación hasta del 80% de lo que nosotros consumimos, dependiendo de la cantidad de fotoceldas que tengas instaladas, por supuesto. A mayor consumo o el estudio que tienes que hacer de tu consumo mensual o bimestral en kilowatt, pues esa es la generación que tú tienes que instalar de fotoceldas. Entonces, por lo regular, CFE, como les decía, pues nunca va a perder, ¿sí? O sea, no puedes generar más de lo que consumes. Aunque tú tengas una super instalación e invertiste un montón de lana, CFE te va a cobrar por la renta de su red. Al final de cuentas, no te lo especifica así, pero como la electricidad no se puede almacenar y se tiene que meter a la red, pues en la red te la rentan como para lo que tú estás consumiendo. Y de otra manera, o sea, si sucede cualquier detalle en la cogeneración, pues CFE te va a seguir suministrando la electricidad. Si se va la electricidad en la red, tú no vas a tener electricidad tampoco, aunque tengas tus propias celdas. Sí se puede hacer algún arreglo especial, ¿verdad? Donde tú también puedas tener un banco de baterías, donde tú estés teniendo esa protección. Pero sin embargo, pues ahí el banco de baterías, pues sí nos genera un mantenimiento cada cierto tiempo, hay que cambiar baterías, hay que estar limpiando, todo como si fuera una batería de coche, estarla cambiando constantemente para poder tener ese sistema. En la cogeneración, simplemente tú te conectas a la red con tu equipo de fotoceldas, tus paneles. Puede ser fotoceldas, puede ser un aerogenerador, o sea, tú también puedes hacer una cogeneración con un aerogenerador, pero sin embargo, todo depende de la ubicación donde estés, lo que tengas que instalar, cuánto es la inversión de la instalación, pues es donde tú vas a ver qué es lo que te conviene. Es muy importante es un estudio que se hace de viabilidad, perdón, viabilidad de cuánto tú consumes y cuánto tú puedes generar, ¿sí? O sea, cuánto sería la inversión para cubrir tu consumo. De esa manera, tú, pues, pones sobre la mesa, ¿verdad? A ver, ¿qué me conviene? A lo mejor nada más invertir para la mitad de mi consumo, invertir para el 90%, para el 80%, para el 60%, etc. Entonces, es ahí donde tú ya ves eso. Pero la ventaja es que esto puede ser modular. Tú puedes ir incrementando modularmente tu generación de tal manera que llega un momento pues, que vas a tener la totalidad de tu consumo. Y CFE te va a cobrar, a lo mejor, si tenías un recibo de 1,000 pesos, vas a pagar 100 pesos. Pero pues tú estás pagando la inversión que hiciste, ¿verdad? Entonces, esta inversión, por lo regular, ahorita, si lo vemos en comparativa, pues estás cubriendo la inversión en un plazo de 5 años aproximadamente.
donde las celdas solares, cuando menos, tienen 25 años de vida. Cuando menos, pueden durar mucho más. Pero, pues, el mantenimiento que se le hace a esas celdas es simplemente limpieza. Verificar que no haya un calentamiento excesivo de los cables por el ambiente, más que nada, aunque vienen protegidos y todo eso. También los inversores, que son los aparatos que convierten la energía directa en energía alterna, los inversores, pues que también no se vean dañados. Y por supuesto, en nuestra región, pues lo único, inclemencias fuertes son los huracanes, ¿verdad? Entonces, o incluso, pues a lo mejor ahí algunas veces es el granizo, tener la visión de que tener una celda con un vidrio templado lo suficientemente para aguantar un granizazo, o en el huracán, pues que algún objeto golpee las celdas solares o no estén bien fijas y las arranque, ¿verdad? También. Entonces, son estos detallitos que tenemos que pensar en la totalidad para poder ver si nos conviene hacer una inversión de una cogeneración. Yo nomás me acomodo un poquito más. Estoy pensando en asociarme y buscar hacer una empresa de instalación de celdas solares. No es comercial, por supuesto, pero sí me gustaría implementar primero eso en mi casa y luego ver cómo comercializar. Me interesa. Oiga, profe. Mándame. Profe. Dígame. Y si uno, por decir, inicia un pequeño proyectito de cogeneración doméstica, ¿usted cree que incurre uno en un delito si no da parte a comisión? Me refiero a tener un servicio como si fuera una planta de gasolina, como se manejaba anteriormente el servicio de apoyo. Pero que yo quisiera Usted no le tendría que reportar nada a comisión porque usted está generando su propia electricidad. O sea, aquí no nos están cobrando nada, pero tiene que ser autónomo. O sea, no lo puede conectar a la red. ¿Sí? Ajá. Entonces, Okay. usted haga cuenta que baja su switch principal de lo que está conectado a CFE y usted conecta su equipo, su instalación a su red doméstica. Y ahí es como si usted tuviera una planta, como dice usted, de gasolina. Es exactamente. Sí. Ok. Era lo que me refería, que igual se puede emprender un proyectito así para servir. Pero lo que sí le comento, que pues tendría que tener un banco de baterías lo suficientemente grande para poder suministrar la corriente necesaria para sus equipos que utilicen en su casa. Aquí lo principal que consuma es, como decía por ahí, el refrigerador, que es el constante que debe estar conectado, ¿verdad? El refrigerador es el principal consumidor de energía a nivel hogar, y pues de ahí los demás instrumentos como el aire acondicionado, ya de ahí en adelante pues lo que es la plancha, la bomba hidroneumática, que si realmente a lo mejor la presión que obtenemos de Comapa o de agua, ¿verdad? No sé, en cada municipio es diferente, no es suficiente como para subirle a la segunda planta, pues necesitamos meterle un sistema de bomba hidroneumática para poder hacerlo. Mister. Correcto. Platicamos en la siguiente sesión. Se me está acabando la clase. Por favor, coméntenme lo que me iban a decir ahorita, ¿sí? Ok. Ok, nos vemos en la siguiente sesión.